Saludos internautas. Continuamente estamos sometidos a todo tipo de radiaciones. Nuestra Tierra nos protege de gran parte de la radiación que viene del Sol, pero hay otro tipo de radiación que se produce de forma natural y también la que producimos nosotros de forma artificial. De eso vamos a hablar hoy, de los tipos de radiación y los efectos que pueden tener sobre el cuerpo humano, qué objetos, sustancias e incluso alimentos pueden ser radiactivos y cómo podemos protegernos. La radiación se produce cuando un cuerpo transmite energía en la distancia, y eso puede ser en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. La radiactividad se descubrió a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, y lo que más dificultó su comprensión es que es invisible. Hay que pensar que estamos llenos de radiaciones por todas partes en alguna o menor medida, y no podemos escaparnos nunca de ellas. No solo las emitimos de forma artificial como los celulares, pantallas de ordenador, wifi, televisores y bombillas, sino que las emite la misma Tierra, el Sol, el aire, el suelo, el agua, los alimentos, incluso nosotros somos algo radiactivos. La vida en la Tierra se ha desarrollado en un entorno lleno de radiaciones. Sin la radiación no hubiésemos podido existir. Como casi todo en la vida, la moderación es lo mejor y con la radiación ocurre igual. Si la radiación es en exceso puede ser perjudicial para nosotros. ¿Y por qué hay cuerpos que emiten radiación? Según su naturaleza existen dos tipos de radiación. El tipo de radiación electromagnética lo producen fuentes con campos eléctricos y magnéticos oscilantes en forma de onda viajando a la velocidad de la luz, lo que quiere decir que no poseen ninguna masa, solo energía. Ejemplos de ello son las ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz visible, ultravioleta, rayos X y la peligrosa radiación gamma de alta energía. El otro tipo de radiación es la radiación por partículas, también llamada radiación corpuscular. La producen los átomos inestables de algunas sustancias, en concreto el núcleo atómico. El núcleo de un átomo tiene protones y neutrones, pero en materiales llamados radiactivos los tienen en exceso y eso provoca que emitan ciertas partículas subatómicas, ya sea a través de un medio o por el espacio mismo. Ya que la fuerza nuclear fuerte, una de las fuerzas más importantes del universo, en este caso no puede mantener unidos a los átomos, de manera que en este proceso el átomo emite un cierto tipo de partículas alfa y beta que pueden ser electrones, positrones y núcleos de helio. Viajan a gran velocidad, pero como son partículas con masa siempre viajan a menor velocidad que la luz. Conociendo los tipos más importantes de radiación, ahora explicaremos qué efectos puede producir en nosotros estas radiaciones. Por su efecto biológico, dentro de las radiaciones electromagnéticas y corpusculares está la radiación ionizante y no ionizante. Todas las fuentes de energía emiten algún tipo de radiación, pero la radiación ionizante es especialmente peligrosa porque tiene la energía suficiente como para arrancar el electrón del mismo átomo. La cosa es así. Normalmente el electrón, esquemáticamente hablando, da vueltas alrededor del átomo y está enganchado a él, pero cuando se dan niveles altos de radiación ionizante, como los rayos gamma, la energía resultante puede hacer que el electrón se desplace y salga disparado del átomo. Y cuando el electrón queda libre, los átomos no pueden combinarse con otras sustancias como normalmente lo hacen, y eso se convierte en un grave problema cuando esa clase de colisiones ocurren en el cuerpo humano. Un átomo humano sin electrón no puede formar las moléculas apropiadas. Así que la cadena de ADN se rompe definitivamente, la función celular resulta alterada, provocando mutaciones, de ahí el cáncer, inmunodeficiencia y defectos genéticos. Otros síntomas también son náuseas, fatiga, pérdida de pelo y fiebre. Así que, ¿cuáles son los cuerpos o fuentes que emiten este tipo de radiación ionizante con la que debemos protegernos a toda costa? Estos son los rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, radiaciones alfa y beta, radiación de neutrones y rayos cósmicos. Los rayos X se producen por el choque contra la materia de electrones acelerados a gran velocidad y eso provoca la desaceleración de los mismos. Los rayos X son el tipo de radiación ionizante más débil y no producen daño si la dosis es mínima y el tiempo corto, pero un tiempo prolongado de exposición puede provocar daños en los tejidos humanos.
tienen gran capacidad de penetración en la materia, produciendo efecto de fluorescencia con la luz. Es por eso que se usan a menudo para obtener imágenes en medicina. Las fuentes principales son las radiografías, microscopios electrónicos y tubos de rayos catódicos de televisores antiguos. Por otra parte, los rayos X que llegan a la Tierra desde el espacio del Sol y de otras estrellas tienen mucha más energía que los fotones de luz y serían altamente perjudiciales para nosotros. Afortunadamente son absorbidos por nuestra atmósfera y no llegan a la superficie. Los rayos ultravioleta producen efectos perjudiciales para la salud, ya que pueden ser ionizantes y no ionizantes. Depende de la longitud de onda, puede dañar el ADN de los seres vivos. Nuestra atmósfera puede absorber entre el 97 y el 99% de esta radiación, así que el 2% restante que nos llega puede suponer un riesgo y depende mucho de la altitud y el tiempo de exposición al sol. Por lo general, situarse en la zona del ecuador al sol, y si es un lugar elevado por mucho tiempo, podría ser perjudicial. Todo lo contrario que las zonas polares o zonas bajas. Las medidas de protección contra estos rayos es limitar el máximo posible el exceso prolongado al sol, sobre todo al mediodía, y usar gafas con filtro ultravioleta. El ser humano también produce rayos ultravioleta de forma controlada para iluminar lámparas, control de plagas y además en el bronceado artificial, que no recomiendo. Ahora vamos a hablar de las radiaciones alfa. La emisión de radiactividad tipo alfa ocurre en general en átomos de elementos muy pesados que son inestables, como el uranio, el torio o el radio. Sus núcleos atómicos tienen más neutrones que protones, y eso hace que emitan partículas alfa de gran energía, aunque no tienen gran capacidad de penetración, porque pueden ser detenidas por una hoja de papel o una lámina de aluminio. El riesgo importante de este tipo de radiación es por ingestión, inhalación o sedimentación. El espacio también está lleno de este tipo de radiación. La radiación beta la emiten los electrones de un núcleo atómico y es más peligrosa que la alfa, y constituye un riesgo para la salud de los seres vivos, aunque sus partículas pueden ser detenidas con una placa de aluminio de 5 milímetros o una lámina de plomo. La producen las reacciones nucleares naturales y más a menudo en las plantas de energía nuclear. Así que trabajar en una central nuclear entrañaría riesgos si no existen los controles pertinentes, además del riesgo de fuga. La radiación de neutrones es aún más peligrosa que las anteriores. Son partículas procedentes de algunas zonas del espacio exterior y se produce de las colisiones de átomos con nuestra atmósfera y desintegraciones dentro de reactores nucleares. El Sol genera energía por fusión nuclear y expulsa este tipo de partículas. Solo pueden ser detenidas por gruesos muros de hormigón, plomo, parafina o agua. Los rayos cósmicos son altamente energéticos y proceden de eventos violentos de la galaxia, otros lugares del universo, como colisiones de galaxias, supernovas, agujeros negros. El Sol mantiene a raya los rayos cósmicos y nos protege con su campo magnético, envolviendo a todos los planetas del sistema solar. Y la atmósfera terrestre también detiene gran parte de esta radiación y son más intensas a altitudes elevadas. Suelen perder intensidad a medida que se acercan a la superficie. Con esto te darás cuenta que vivir en la montaña o viajar en avión está sujeto a más radiación cósmica que una persona situada a nivel del mar. El personal de las compañías aéreas monitorea constantemente esta radiación recibida, ya que a grandes alturas resultan muy peligrosos y penetran fácilmente los cuerpos vivos. Cuando la actividad del Sol está en su mínimo, su campo magnético disminuye y aumentan los rayos cósmicos. Pueden provocar daños cerebrales, vasculares, incluso fallo en los aparatos electrónicos este tipo de radiación. Pero por otro lado nos ayudan a descubrir los secretos más profundos sobre el origen de la vida y la composición de nuestro universo. Ahora hablaremos de los rayos gamma. Estos rayos vienen de los eventos más energéticos del universo, como supernovas o núcleos de galaxias activas por excitación de núcleos atómicos. Pueden producir mucho daño a los seres vivos por su gran poder de penetración en la materia. Estos rayos no llegan a la superficie de la Tierra, siendo detenidos por la atmósfera. Son tan letales que se usan artificialmente en la esterilización de alimentos y equipo médico. Ahora ya sabes qué es la radiación ionizante más peligrosa. Vamos ahora con los tipos de radiación no ionizante.
Esta radiación no tiene energía suficiente para ionizar los átomos, pero un tiempo prolongado y en determinadas circunstancias la exposición a algunos tipos de esta radiación sí puede provocar daños. Hay algunos tipos de rayos ultravioleta que pueden ser no ionizantes. La luz visible es la única forma de radiación que podemos ver en forma de colores, y tenemos al Sol como principal fuente. La radiación infrarroja procede del Sol, es detenida en gran parte por la atmósfera, pero si estamos sometidos mucho tiempo a ella produce quemaduras. Es por eso que recomiendo, como antes os dije, evitar al máximo la exposición prolongada al Sol. La radiación láser se utiliza en la industria, medicina y comunicaciones. Como la radiación infrarroja, dependiendo de su intensidad y tiempo, puede llegar a producir graves quemaduras. Los campos electromagnéticos también son un tipo de radiación no ionizante. Se producen cuando hay cargas eléctricas en movimiento. Esto incluye los campos eléctricos estáticos, que son descargas eléctricas que no penetran en el organismo, pero sí nos podemos dar cuenta por el movimiento del vello corporal. En este tipo se incluyen las microondas y las radiofrecuencias. Las radiofrecuencias es la que nos preocupa porque es la que emiten nuestros celulares. Las dosis de radiación de estos aparatos es mínima, el problema es que cada vez hay más celulares en el mundo y por consiguiente se necesitan más antenas localizadas en estaciones base. Lo peligroso de esto no son los celulares, sino las antenas que se instalan en tejados de edificios, pues deberían instalarse en zonas no urbanas. Cuando nos acercamos al celular, la mayor cantidad de radiación que recibimos viene de la antena y no del aparato en sí. Las antenas deberían cumplir la normativa vigente. Es por eso que recomiendo no estar cerca de esas antenas en estaciones base. Los técnicos de telefonía son los que más riesgo tienen y deben protegerse convenientemente, ya que un tiempo prolongado puede provocar serios daños a la salud. La radiación microondas también llega del espacio exterior que detiene nuestra atmósfera y nosotros también la usamos artificialmente. Por ejemplo, en los hornos microondas. No hay ningún riesgo en estos aparatos ya que se trata de radiación no ionizante. Lo más peligroso que nos podría pasar serían quemaduras y esto ocurriría si el microondas está defectuoso y salen las ondas al exterior. ¿Y cómo saber si está defectuoso? Si colocas por ejemplo un vaso de agua al lado de un microondas en funcionamiento y se calienta el líquido es que hay un fallo grave en el aparato y debes cambiarlo. Las ondas de radio procedentes del espacio y fuentes artificiales tampoco son peligrosas, pero una ráfaga de gran intensidad y tiempo prolongado también puede provocar quemaduras. En este gráfico puedes ver todos los tipos de radiación que son detenidos por la atmósfera terrestre. La parte de los rayos ultravioleta y los infrarrojos de la que hemos ya hablado es la que nos preocupa y la que debes evitar limitando tu exposición prolongada al Sol. Aunque te resulte increíble, gran parte de la radiación que recibes proviene de fuentes naturales y no puedes escapar de ella. ¿Y qué tipo de fuentes producen radiación natural? El radón es un gas inodoro e incoloro que se encuentra en toda la corteza terrestre y lo emite continuamente en las rocas y el suelo, incluso el agua. Lo inhalamos constantemente tanto dentro como fuera del hogar. Las concentraciones de radón que son más elevadas se dan en lugares como minas, cuevas y plantas de tratamiento de aguas. Y puede causar cáncer pulmonar. En las viviendas se concentra habitualmente en los sótanos y lugares cerrados, es decir, cerca del suelo. Es por eso que sería perjudicial para ti vivir en un sótano sin ventilación. En la superficie terrestre existen componentes radiactivos naturales como el uranio 238, el torio 232, el rubidio 87 y el potasio 40. Las cantidades recibidas son mínimas y a no ser que manipularas una roca rica en uranio durante bastante tiempo, el estar cerca o tocarla un momento no representa riesgo alguno. También a menudo ingerimos determinadas cantidades de radiación, y esta está presente en los cigarrillos, los cuales representan el mayor riesgo para tu salud. Los plátanos también contienen un isótopo radiactivo llamado potasio 40, pero el contenido de esta sustancia es de 0,0117% que el cuerpo lo absorbe de manera natural, así que aunque te comieras 10 plátanos al día no hay riesgo alguno. También las nueces de Brasil son radiactivas y las zanahorias, en menor medida las patatas, la cerveza y la carne roja entre otros.
Las cantidades son tan bajas que puedes consumir estos alimentos tranquilamente. Los humanos también somos algo radiactivos. El cuerpo humano tiene cantidades de carbono 14 y al menos 90 microgramos de uranio 238, de potasio 40 y otras sustancias en menor medida. ¿Significa que es perjudicial para ti estar rodeado de gente radiactiva? Nada de eso. No debemos alarmarnos por ello. La materia siempre tiene un porcentaje, aunque sea muy pequeño, de sustancias que emiten radiactividad. No somos suficientemente radiactivos como para ponernos en peligro unos a otros. También estamos sometidos continuamente a ondas de radio y redes wifi por todas partes, de las que es casi imposible escapar, a no ser que vivieras en un edificio lejos del suelo y a la sombra, en una isla desierta sin cobertura y alejado de la humanidad. Pero aunque fueras un ermitaño, seguirías comiendo alimentos radiactivos y estarías expuesto a dosis mínimas de radón y radiaciones cósmicas. Así que, ¿cómo protegerse de toda la radiación? En general, no hay una forma total de eliminar toda la radiación que hay a tu alrededor. Pero si vives en un lugar a nivel del mar y lejos del ecuador sin exposición solar, en una vivienda ventilada que no sea un sótano, la dosis de radiación que recibirás será mínima. Ahora ya sabes que la radiación es algo natural y está en todas partes, sin que la mayor parte entrañe riesgo. Lo más importante es conocer los tipos más perjudiciales que hay presentes en el medio ambiente y los mitos sobre algunos de los aparatos que usamos hoy día y cómo protegernos. Si te gustó este vídeo, dale a like y no olvides suscribirte y activar la campanita. Puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.